En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessica, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a miércoles. Empecemos el día con la mano de nuestro Señor Padre. Pero pidámosle a Él que nos guíe y nos dirija. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrame mi intelecto y tu luz. Y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente impenetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y agua entera en la hora que Jesús nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole ya que por su divina intercesión por cada like y suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para comprender primeramente a nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. De nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que sea plantada de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en nuestro las palabras por el cielo de todas aquellas personas que los has encomendado, a mi esposa, a mis hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares, y los que no son hermanos, amigos y familiares, pero forman parte del pueblo de Dios, especialmente los que ven este canal. Cuídalos, protégelos y bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy, miércoles, habla Señor, que tu siervo escucha. Isaías capítulo 10, versículo del 13 al 16. Esto dice el Señor: Ay de Asiria, vara de mi ira. Mi furor es bastón entre sus manos. Lo envío contra una nación impía. Lo mando contra el pueblo que provoca mi cólera, para saquearlo y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no lo entiende así. No es solo lo que piensa en su corazón, sino exterminar, aniquilar naciones numerosas, porque se decía: con la fuerza de mi mano lo ha hecho. Con mi saber, porque soy inteligente, he borrado las fronteras de las naciones, he saqueado tus tesoros, y como un héroe he destronado a sus señores. Mi mano ha alcanzado las riquezas de los pueblos, como si fueran un nido. Como quien recoge huevos abandonados, recogí toda su tierra. Ninguno batió el ala, ninguno abrió el pico para piar. Se enorgullece el hacha contra quien corta con ella. Se gloría la sierra contra quien la mueve, como si el bastón moviera a quien lo sostiene, o la vara sostuviera a quien no es de madera. Por eso el Señor, Dios del universo, debilitará a los hombres vigorosos, y bajo su esplendor encenderá un fuego abrasador. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 93, responsorial. El Señor no rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo. Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degollan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su pueblo. Y comentan: Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Enteraos los más necios del pueblo, ignorantes, cuando discurriréis. El Señor no rechaza a su pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. El Señor no rechaza a su pueblo. Porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia y la seguirán todos los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. Mateo capítulo 11, versículo del 25 al 27. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra de Dios, gloria a ti, Sí, Señor Jesús. El Señor no rechaza a su pueblo. ¿Qué nos enseña el salmista? Pues de que Dios nos ama tanto y Dios nos da su misericordia todos los días,
pero mucha gente piensa que por las cosas malas que pasan en el día, Dios se olvida de nosotros, pero son nuestras acciones las que nos alejan de Él. Y sí, este salmista hace un reclamo a Dios, como pues, exigiéndole: Señor, están aplastando a tu pueblo, están degollando a tus hijos, todo lo malo que está pasando. Pero reconoce que la venganza no es de nosotros, la venganza es de Dios. Y nosotros tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender que va a haber días que vendrán cosas difíciles en nuestra vida, pero no nos corresponde a nosotros hacer juicio, sino dejar a Dios que haga juicio. Porque a veces Dios usa al enemigo para darnos una lección. Lo que tú dices es cierto, nuestras acciones nos alejan de Dios. Por eso en la primera lectura, mira lo que habla de Asiria. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Esto dice el Señor: ay de Asiria, vara de mi ira. Mi furor es bastón entre sus manos. Lo envío contra una nación impía. A ver, lo envía contra una nación impía. ¿Cuál es la nación impía? Jerusalén, Israel. ¿Por qué? Porque lo que acabas de decir tú es cierto. Somos miserables pecadores que no nos queremos arrepentir y no queremos caminar conforme a la voluntad de Dios. No nos queremos dejar guiar por Dios. Queremos guiarnos por nuestra propia cuenta y hacer de nuestra vida un reguilete, y a Dios lo dejamos a un lado. Pues bueno, el pueblo asirio va a cobrar la venganza de Dios. ¿Es enviado por Dios? No. El pueblo judío ya tenía en su corazón atacar a Jerusalén, pero Dios aprovecha ese corazón perverso y duro para quitar sus manos de Israel y dejar que le dé una zarandeada. ¿Para qué? ¿Para qué tú crees que Dios permite todo esto? Porque pues tenemos que tener fe, y haz de cuenta que si no ponemos las cosas malas de este mundo, ¿cómo le explico? Bueno, si pensamos que Dios hace las cosas malas, estamos perdiendo fe en Él. Dios permite a veces que pasen cosas sobre nosotros para que dos tipos de cosas, primeramente, dos personas diferentes. En el pueblo de Israel había personas buenas y había personas malas, pero en el permiso que Dios le da al diablo de zarandear, se llevó buenos y malos. La diferencia, ¿cuál es? Que los malos, pues Dios permite todo eso para el crecimiento espiritual, para que, como dices tú, no pierdan la fe en Dios, sino al contrario, que a su fe crezca, se arrepientan, se conviertan y no tengan que perderse, sino que vayan al cielo, cuál es la voluntad de Dios. Y los buenos que se fueron entre las patas, ¿por qué Dios permite que los buenos sufran todo ello? ¿Por qué? Porque una persona que camina conforme a la voluntad de Dios sabe que si Dios permite algo en la vida de uno es para el crecimiento espiritual. Si yo paso por cualquier tipo de tribulación o problema, yo sé que Dios está haciendo algo dentro de mi alma, dentro de mi ser, me está llevando a un crecimiento más. Me está sacando del nivel que estoy de fe a un nivel más alto. Pero estas cosas no muchos lo entienden. Por eso en el Evangelio Jesús nos dice: habla, Señor, que tu siervo escuche. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las han revelado a los pequeños. A ver, aquí dos tipos de personas: los sabios y entendidos y los pequeños. ¿Cuál eres tú? ¿Sabio entendido o es un pequeño? ¿En cuál grupo te consideras tú? Pues todavía no tengo toda la sabiduría que tienen, por ejemplo, usted, ¿verdad? Pero sí me siento, sí estoy tratando de acercarme más a Dios, y eso siento que es lo que importa. Cuando Jesús dice: gracias, Señor, porque lo ocultaste a los sabios y entendidos, se refiere a los fariseos, escribas, saduceos, que vivían en su terquedad y en su necedad, pensando que ellos todo lo sabían y no se dejaban dirigir por Dios, de tal manera que hasta mataron al Hijo de Dios.
Esos son los sabios de aquel tiempo, y los sabios de este mundo, aquellos que no quieren seguir la voluntad de Dios en la iglesia, que no se quieren casar, que no quieren recibir los sacramentos o mandamientos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que son más sabios que Dios. Si Dios instituyó algunas reglas en su iglesia, es porque Dios sabe que esas reglas nos llevan a la perfección, y nosotros no debemos poner duda de ello. Por eso hay otro grupo que sí aprueba eso, llevan a cabo los mandamientos, sacramentos, que son ley divina, amplia y agradable para todos aquellos que aman a Dios, y esos son los que son pequeños. ¿Pequeños en qué? Pequeños en la fe, que son humildes, que son bondadosos, que se someten a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios ocultó de los sabios y se lo dio a saber a los pequeños? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra de Dios. Lo que Dios ocultó de los sabios es que Él tiene todo el poder de hacer y deshacer, de llevar un juicio de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el Padre se lo dejó saber a Él. Y Él, al que me ama, a ese también yo se lo dejo saber. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel quien el Hijo se lo quiera mostrar. Todo aquel que quiera conocer a Dios tiene que ser un pequeño, humilde, bondadoso, misericordioso, amar a su prójimo. No esperar revancha de aquel que nos hace daño, sino al contrario, esperar que el juicio lo haga Dios, y no buscar venganza por las cosas que nos van mal, o quejarnos de Dios por todo aquello que no va conforme a nuestra voluntad, sino cargar nuestra cruz y seguir a Jesucristo nuestro Señor, porque cuando Jesús va a hacer algo, cuando Dios nos quita algo, cuando Dios nos de lo malo, siempre Dios va a sacar algo bueno. Entonces poner la confianza plena en Dios, recordando siempre lo que dice el Salmo: el Señor nunca, nunca, jamás rechaza a su pueblo. Amén. Que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Dios nunca rechaza a su pueblo, por muy mal que le esté yendo a usted en la vida. Acuérdese, si usted va fuera de la voluntad de Dios, es que Dios quiere que se convierta, que se acerque a Él, que vaya de rodillas, que usted dependa de Él, porque depender de Dios es lo más hermoso del mundo. La cuenta de banco se acabará, pero la cuenta que tenemos con Dios, si lo amamos y lo queremos mucho, nunca se acaba, y Él siempre provee a todas nuestras necesidades. Y por otro, si usted está caminando digna y rectamente y le vienen tribulaciones, es porque Dios quiere subirlo de nivel. Acuérdese lo que dijo Dios ayer en el Evangelio: busquen la riqueza del reino, busquen esa posición en el reino de los cielos. Ahí en el cielo hay una forma diferente de medir. Cada quien tiene una posición conforme a lo que Él haya hecho, a conforme Él ha amado. Entre más sufrimiento usted haya pasado en la vida sin reclamarle nada a Dios, más amó a Cristo, y entonces usted tendrá una posición más alta allá en el cielo, y Dios quiere llevarlo a tenerlo lo más cerca que se pueda. Haga el esfuerzo, ame a Cristo nuestro Señor, recordando siempre que el Señor nunca rechaza a los suyos. Dios nos ama, nos quiere, nos cuida y nos protege. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.